estamos inaugurando un ciclo esta noche que es parte de los 80 años de Churubusco, que celebramos gustosamente este año. Este ciclo se llama Las Inolvidables de Estudios Churubusco. Podría haberse llamado Las Inolvidables de Churu, que es como conocemos a nuestros estudios queridos. Tenemos el honor de tener a Juan Antonio de la Riva esta noche para comentar la película. Quisiera dar las gracias, desde luego, a la Cineteca, que nos ofrece este lugar amablemente. Gracias a Fundación Televisa, que nos prestó la copia que vamos a presentar ahora. Quisiera presentarles el ciclo. 1984, Pueblo de Madera de 1990, El Gavilán de la Sierra del año 2000 y Érase una vez en Durango de 2010. Películas que, con algunos apuntes autobiográficos, son el testimonio de las difíciles condiciones de vida de la gente de la sierra en su estado natal. Gracias a los estudios Churubusco por permitirme estar aquí en el inicio de este ciclo, que realmente me emociona mucho porque, pues, después de lo que han escuchado, pues es obvio que el cine mexicano marcó mi vida, marcó mi carrera profesional, y es algo que realmente me apasiona porque lo he vivido como espectador durante toda mi vida prácticamente, y luego pude sumarme a él ya en términos profesionales. Entonces sí me emociona mucho estar esta noche aquí con ustedes. Yo, respecto a la película, pues no quisiera adelantar mucho también. En efecto, es una película de 1945, la tercera que se filma en los estudios Churubusco, porque cuando se construyen se empiezan a construir en 1944, con un respaldo económico de la compañía productora norteamericana RKO y inversionistas mexicanos que encabezaba Emilio Azcárraga, que era entonces el magnate de la radio en México. Se construyen como un paliativo para la enorme producción, como un respaldo a la enorme producción que había en México. La primera película es un mediometraje norteamericano que se llama Canción de México, de James Fitzpatrick, que no conozco. Es un mediometraje como de características turístico-folclóricas musicales, en el que aparece inclusive una pequeña actuación de Tintán. Y el primer largometraje formal es La Morena de mi Copla, de Fernando Arribero, sobre una historia española. En México se filmaron varias películas que tenían ascendencia española, y fue una película, digamos, modesta, de la cual se conoce poco. Únicamente tenemos referencias en los libros de historia del cine mexicano, pero la primera película formalmente importante es desde luego La Perla, que se filma en el año de 1945 y se estrena hasta 1947 en el Cine México, que ahora es el nombre de unos condominios que están en la avenida Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, pero que era un cine. También ahí se estrenó Los Olvidados en 1950. Las particularidades de La Perla, yo diría que es el equipo de trabajo encabezado por Emilio Fernández, que ya para entonces tenía un gran prestigio a nivel nacional e internacional, y en este caso es un proyecto diferente también porque participa en él un escritor norteamericano, John Steinbeck, que había viajado mucho por México, por todo el mundo, pero particularmente por México, y había conocido de primera mano una leyenda, una historia que le platicaron los pescadores de las costas de Baja California. Es una película que vamos a ver, está inspirada en eso, y más adelante, de 1941-42, conoce al joven director Emilio Fernández, que apenas se había dirigido La Isla de la Pasión. Coinciden en algún lugar de la Ciudad de México, platican, uno hablaba muy bien inglés, que era Emilio Fernández, y John Steinbeck hablaba muy bien español, así que el entendimiento fue perfecto. Platican sobre esta historia, y Emilio Fernández le propone que por qué no hace un guión sobre ella. La idea queda ahí, latente, y más adelante, en efecto, John Steinbeck la materializa en un relato corto, una novela corta, y luego la va a trabajar como guión cinematográfico con Emilio Fernández y otro guionista norteamericano, Jack Wagner.
De esta unión afortunada va a surgir la película, y hay diferencias entre el relato original y la película como resultado en imágenes, pero esencialmente nos mueven los mismos intereses de hablar de una realidad muy difícil y sobre todo hablar de la condición humana, que es justamente lo que vamos a ver. Más adelante, bueno, un dato importante es que fue filmada en dos versiones, una en inglés y otra en español, en las costas de Guerrero, Morelos y por supuesto en el estado de Morelos y en los estudios Churubusco. Tuvo un costo increíble para la época, que fue de 2,5 millones de pesos, así que fue hecha francamente con todos los elementos materiales, técnicos y económicos necesarios. Desde luego la fotografía es de Gabriel Figueroa, que era parte ya de este equipo que había formado Emilio Fernández, la música de Antonio Díaz Conde, la edición de Gloria Chuema, y en el reparto pues participa un actor emblemático también para Emilio Fernández, que es Pedro Armendáriz, entre otros, y una joven actriz, entonces Marilena Márquez, que no va a volver a trabajar con Emilio, pero que tiene aquí el papel estelar. Este equipo de trabajo ya había filmado, ya estaba Emilio Fernández, digamos, en su esplendor, había filmado ya María Candelaria, que ya tenía una gran repercusión internacional, Flor Silvestre antes de María Candelaria, y creo que otra película más, no sé si La Malquerida o Bugambilia, con Pedro Armendáriz y Dolores del Río. Pero todo lo que rodea a La Perla, pues es evidentemente la posibilidad de que sea una gran película, como en efecto lo va a ser. No hablaré de la recepción que tuvo, para dejarlo para el final, no adelantaré todo eso, y para disfrutarla, pero sí les quiero comentar que para el final tengo muchas cosas que platicarles. No quiero adelantarlas porque creo que vendrán mejor al final. Entonces guardemos ese momento para que puedan disfrutar la película, para que disfrutemos la película y sigamos platicando brevemente al final. Muchas gracias. En un maravilloso programa triple dedicado a Pedro Armendáriz. Era un cine barato, era un cine muy modesto, hasta sucio, diríamos, pero estaban exhibiendo ese día. Yo me pasaba mis tardes de estudiante en las salas de cine de Durango, y la vi en un fabuloso programa triple que estaba tratando de acordarme y lo logré. Eran 3 películas con Pedro Armendáriz. La primera era una comedia ranchera a colores, que se llama Dos hijos desobedientes, con Antonio Aguilar y Pedro Armendáriz. Rarísima, porque resultaba que dentro de la trama, que eran enredos amorosos y líos convencionales de las comedias rancheras, Pedro Armendáriz cantaba, y cantaba muy mal. En la segunda película era un poco más en la línea de Pedro Armendáriz, y era nada menos que Rosauro Castro, una película dirigida por Roberto Gabaldón, escrita por José Revueltas, que es realmente estupenda. Y la tercera película era La Perla. Entonces, pues sí, los espectadores que estábamos ahí desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche disfrutando estas películas, bueno, fue una tarde inolvidable, pero a mí lo que más me sorprendió es que cuando terminó La Perla, la gente empezó a aplaudir con cierta timidez, como hoy, ¿no? Así como un poco alguien aplaudió por ahí, un poco entusiasta, y otros le continuaron. No fue una ovación cerrada, pero fue la primera vez que yo escuché que el público aplaudía en una sala de cine. Y eso me sorprendió mucho. No es algo que se acostumbre, no se acostumbraba, mucho menos en mis años de adolescente, pero me sorprendió porque creo que quedamos estupefactos ante la película que acabábamos de ver. Creo que la película tiene una fuerza extraordinaria, y están aquí en ella todas las cualidades del Indio Fernández, probablemente algunos defectos también, una idealización de ciertos elementos, o una parte folclórica que tal vez con el paso de los años se resienta mucho, ¿no? Pero que se agradece también por otra parte, porque esa fiesta rebasa el realismo con que está filmada toda la película, al incluir en el bailable
a la orquesta, una orquesta sinfónica tocando primero el bustito y luego la bamba, pero creo que no afecta el resto de la película y creo que sigue teniendo una fuerza, una gran fuerza y un gran dramatismo, y que yo la equipararía inclusive a películas como Avaricia de Erich von Stroheim, esta película muda célebre justamente porque toca el tema de la codicia que se despierta por la posesión de unas pepitas de oro. Otra película también célebre como El Tesoro de la Sierra Madre. Aquí es una parábola precisamente sobre la maldad intrínseca del ser humano, y me llama mucho la atención que los villanos son extranjeros, ¿no? Es así como un actor de origen norteamericano, Charles Brunner, que hace del doctor, que saborea la perla, las perlas que tiene. Es una escena inusitada. Y el otro actor es un gran director de teatro de origen alemán, Fernando Wagner. Hacen de hermanos, pero la codicia los lleva inclusive a matar uno al otro, y son los que desatan toda esta tragedia en la que se transforma la película. Hay mucho que hablar sobre ella. Por ejemplo, se ha hablado mucho de que Gabriel Figueroa, que es un gran fotógrafo, determinaba mucho el resultado visual de las películas, pero leyendo el libro Poética del Instinto del maestro Reyes Bersini, en donde habla muchísimo sobre justamente la relación de John Steinbeck y Emilio Fernández, pero además analiza la película y también tiene páginas del guión original de La Perla, las compara con el libro, pero sobre todo con el resultado en imágenes. Y resulta, leyendo esas páginas del guión, cita varias, en la descripción que hacía el propio Emilio Fernández, que escribía sus guiones, ya está descrito la atmósfera visual de las escenas. Cuando habla del mar embravecido, las siluetas de las mujeres y los pescadores, las nubes en el cielo, en ciertos momentos muy dramáticos, están descritos además con una prosa realmente brillante. O sea, eso estaba ya en el ánimo de la futura película que él estaba por hacer. Claro, necesitaba un gran colaborador capaz de lograrlo, como Gabriel Figueroa y los otros colaboradores que vendrían después, como la editorial Gloria Schumann o la música de Antonio Díaz Conde. Por supuesto que todo eso habla también del gran acierto de un director como Emilio Fernández de rodearse de estas personas para obtener el mejor resultado posible. La película se exhibió en el Festival de Venecia, obtuvo el premio, el León de Plata a la mejor fotografía, y otro premio que fue a la mejor contribución cinematográfica. Fueron dos. Luego en Estados Unidos la prensa extranjera le otorgó el Globo de Oro a la mejor fotografía y a la mejor película extranjera, y en México ganó 5 Arieles de los 10 a los que estaba nominada. Ganó mejor película, mejor director, mejor actuación estelar, mejor actor de cuadro, Juan García, el personaje que es el que quiere venderle los pantaloncitos y el sombrero a Juanito, y el otro era por supuesto mejor fotografía. Entonces, y con esto, bueno, el prestigio de Emilio Fernández como un cineasta con una visión muy particular del mundo y con un estilo cinematográfico rápidamente identificable. La carrera fue en ascenso, pero también luego vendría, por supuesto, la decadencia del mismo. Los personajes notables, pues sí, es normal, vamos, hay una madurez, en este caso creativa, un auge, y por supuesto también vendría una larga decadencia y se volvería inclusive un personaje controvertido, pero de eso no vamos a hablar. Yo quisiera nada más mencionar 2 cosas más que sí me gustaría mucho platicarles. Es que tuve el privilegio de conocerlo, a Emilio Fernández. Primero, como espectador, obviamente, de haber visto casi todas sus películas antes de llegar a la Ciudad de México, pero cuando llegué en el año de 1975, hace 50 años, vine a pedir informes al Centro de Capacitación Cinematográfica que estaba por inaugurarse, porque yo venía a estudiar cine, y descubrí que había una puerta que daba del CCC o del futuro CCC a los estudios Churubusco. Tan sencillo como entrar, ¿no? Entro a los estudios Churubusco, que yo había visto en muchísimas películas, pero veo los pasillos, las calles que lo conformaban, que ahora están muy diferentes, y voy entrando en ese lugar fabuloso. Estaba todavía donde ahora están estos jardines, la selva, una selva que estaba
para filmar películas de Chanoc y de muchos otros personajes, y Un pueblo del oeste. Recorrí toda esa parte, fui a los foros que estaban hasta el fondo, que siguen ahí, y luego pues dije, voy a salir por la puerta principal, que está todavía en la calle de Atletas, y me topé con el restaurante de los estudios Churubusco, y mi curiosidad pues era mayúscula. Dije, voy a entrar. Eran como las 5 de la tarde, estaba medio vacío, y en una mesa del fondo estaba el Indio Fernández. Después supe que era su costumbre venir a tomarse unos tragos, ya estaba viejo, a tomarse unos tragos y a comer, y tenía su lugar reservado, era la mesa de don Emilio el Indio Fernández. Tímido como era yo entonces, no se imagina, ahora hablo y hablo y hablo y nadie me puede parar, pero entonces era yo bastante tímido, pero me dije, pues es Emilio Fernández, y con toda la timidez que yo traía de provincia me acerco y lo saludo. Él estaba todo taciturno con un vaso, no con una copa, sino con un vaso de tequila y fumando. Debe haber sido cigarros delicados, porque el aroma era muy fuerte y reconocible, y me acerco y le digo, buenas tardes, don Emilio. Esto es como de película, se lo pueden imaginar de esa manera. Voltea y me mira, como miran sus personajes, como que me mide, dice, ¿qué quieres, muchacho? Saludarlo, don Emilio. Pues ya me saludaste. Muy bien, con permiso. Me doy la vuelta y me detengo un poquito. Digo, es que no puede ser, ¿no? Y volteo y me regreso. Se me queda viendo con cierta desconfianza y le digo, es que vengo a la Ciudad de México a estudiar cine. Yo soy de Durango. Dice, ¿de Durango? ¿La tierra de mi general Pancho Villa? Sí, don Emilio. Ah, pues muy bien. Qué bueno, ojalá que te vaya muy bien. ¿Y por qué quieres estudiar cine? Porque quiero ser director. ¿Y por qué quieres ser director? Pues porque me gustan mucho las películas que usted ha hecho y aspiraría a poder hacer algo que se le parezca. Agarra el vaso de tequila, y en ese momento llega su hermano Agustín, uno de los que baila en la fiesta, uno muy alto y muy delgado. Llega y dice, Emilio, ya es hora de irnos. Lo agarra, don Emilio se toma lo último del vaso de tequila, lo levanta y se van. Y entonces no se despide, por supuesto, no tenía ese ánimo ni mucho menos. Se van y luego se detiene y voltea. Dice, ojalá que te vaya muy bien si llegas a hacer una película. Y se fue. Y bueno, yo me quedé realmente pues sorprendido. No lo había platicado nunca. Bueno, se lo había platicado a mi papá. Era como una anécdota muy familiar. Y luego después, ya en el sindicato de directores, lo llegué a tratar un poco más, pero era un hombre muy hosco, en fin, que queda por ahí. No digo que seguramente ni se acordaba de cada vez que lo veía, era el Indio ya en su vejez, en su decadencia también, pero es un recuerdo que realmente pues sí me emociona mucho haberlo podido vivir, porque es un director que sí yo admiré mucho, que sigo admirando, junto con otros como los que ya he mencionado también, Roberto Gabaldón, Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez, que realmente forjaron en mí la idea de llegar a hacer cine, y pues también me ha dado el privilegio de estar en un lugar como este platicando de todo ello. Pero para concluir esta plática, en lugar de hablar de la película, me gustaría dar unos datos sobre don Emilio Fernández, pero no los habituales, no estos datos de fechas de nacimiento y de su filmografía, sino algo que es una manera en la cultura popular mexicana de homenajear a todas aquellas personas que han hecho algo importante en la vida, desde haber participado en la revolución, en alguna lucha armada, haber tenido alguna aventura épica o romances de amores apasionados, en fin, muchas cosas. Y este género literario musical se llama el corrido. Y ese corrido es una forma en que el pueblo reconoce a aquellos personajes importantes que vivieron y que quedan en la memoria colectiva de nuestro país. Así que imagínense,
en otro homenaje que se le hizo a don Emilio Fernández en la Cineteca Nacional en 2004, escribí este corrido. Y ahora, con motivo de este encuentro, le agregué algunas estrofas. No tiene música, es solamente un corrido para ser leído, como no sé si algunos se acordarán los corridos que declamaba Ignacio López Tarso. No los cantaba, los declamaba. No soy declamador, no soy actor, pero les voy a leer para concluir esta charla, a reserva de que por supuesto también podamos platicar algunas cosas que ustedes que nos quieran decir, pero les voy a leer el corrido de Emilio Fernández. Dice lo siguiente: voy a cantar un corrido de un hombre lleno de aplomo, un director de adeveras, Emilio Fernández Romo. Nació en el hondo Coahuila, en medio de un cruel desierto. Eso templó su carácter, se los digo porque es cierto. Con un caballo y un rifle cruzó campos de batalla. Era apenas un chamaco, ahí mero pintó su raya. La vida por toda escuela y un mundo por conocer. Así se fue haciendo hombre, pues cómo no había de ser. Cuando llegó a director ya tenía el conocimiento, no nomás es el querer, cuenta mucho el sentimiento. Con La Isla de la Pasión y Soy puro mexicano, quedó muy claro en el cine que había indio para rato. Luego vino Flor Silvestre, también María Candelaria, premios, fortuna, fama, ya nadie lo pararía. Hizo sus grandes películas La Perla y Enamorada, Río Escondido, Bugambilia, Maclovia, La Malquerida, Pueblerina, Salón México, La Red, Víctimas del Pecado. En sus obras, él nos muestra el país que había inventado. En una cita de amor, se desbordó el sentimiento de aquel hombre enamorado con un montón de talento. Su cine es sombra y es luz, querencia, pasión y muerte. El prestigio que ganó no fue cosa de la suerte. Lo dijo Emilio Fernández con el orgullo en la frente: en mi pecho llevo yo el águila y la serpiente. Como actor, recia presencia de imagen inolvidable. Lo mismo en La Cucaracha que en La Pandilla Salvaje. En Los Hermanos del Hierro, de asesino torvo, quieto, y en El Rincón de las Vírgenes, de santo niño Anacleto. Sus últimos años fueron nomás puro batallar. Ay, el cine mexicano, y todavía sigue igual. Aquí no vale el talento, los premios, la trayectoria. El indio quiere filmar, ya está viejo, que se joda. En estudios Churubusco vaga cual triste memoria. Solitario en un rincón recuerda sus grandes glorias. Su vida se va acabando frente a un trago de tequila. No es la espera lo que mata, el olvido lo aniquila. Dicen que era muy cabrón, puede ser que lo haya sido. A mí nomás es cineasta, de los mejores que ha habido. Cerrada de Dulce Olivia, en Villa de Coyoacán, se nos fue Emilio Fernández. Su alma, ¿dónde estará? Ha de estar junto a María, Pedro Armendáriz, Dolores, Gloria Chueman, Magdaleno, Figueroa y Díaz Conde. Vuela, vuela, palomita, vuela por aquella senda. Aquí les conté la vida de un director de leyenda. Y con esto me despido, seguro desde endenantes, que ahí queda para la historia Emilio el Indio Fernández. Se me iban a salir las lágrimas. Pero bueno, con esto concluyo pues, el motivo de esta invitación, pero también no sé si tenemos tiempo para escuchar si alguien tiene alguna opinión, no una pregunta que será muy difícil de responder. Hablando del maestro Antonio Díaz Conde, que sabemos que musicalizó varias películas, como bien mencionó, Pueblerina, Maclovia, La Perla y por supuesto Salón México, y ganó un Ariel también para la mejor música original. Pero, ¿cuál de todas es la película? La que ganó el Ariel, el maestro Díaz Conde. No lo sé, ¿lo sabemos? Pueblerina. 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 Ariel y también El Pastor del Premio Internacional de Cannes, Francia. Por la música. Por la música de Pueblerina. Ah, pues grandes datos. Gracias, maestro. Pueblerina, perfecto. Muchas gracias.
sus grandes películas donde se despoja de todo este ideario que él tenía sobre la pugna entre la barbarie y la inocencia, para contarnos una historia de amor realmente emotiva. Era increíble cómo podía describir la pasión amorosa con esa sensibilidad de un hombre que no había tenido escuela, pero que tenía esa intuición poética de la que habla el maestro Reyes Bercín. Creo que son películas admirables. En esta película hay mucho de eso, en los diálogos de Pedro Armendáriz hacia Juana, cuando le dice que son uno solo. Se ve un hombre brutal, pero también un hombre muy sensible, y ese también creo que era el Indio Fernández mostrándose a sí mismo a través de sus personajes. Pues pasaremos a la rifa entonces. Yo ya les pedí que hicieran trampa, que me dieran el premio a mí, pero no lo quisieron.